Hola, muy buenas tardes, noches a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a una edición, a una nueva presentación de este canal de la editorial Corpus y Libres. En esta ocasión vamos a estar presentando nuestra nueva obra editorial, el libro La Base. Es una nueva edición del libro La Base, que se trata de un testimonio de la prisión de la base naval del Callao, Perú. Y para eso contamos con la presencia de estos invitados, bueno, del autor, por supuesto. Nos acompañan Peter, Mario, Gustavo, Flavio. A ver si podemos invitarlos para que se conecten, para compartir con nosotros. Ahí estamos. A ver si podemos activar los micrófonos. ¿Qué tal, Flavio? Buenas tardes. Buenas tardes, Peter. Buenas tardes, Mario. Buenas Buenas noches, ¿Cómo tardes. están? ¿Qué Buenas, tal? ¿qué tal? Y Julia, buenas falta tardes. Y Gustavo. Gustavo, ahí estamos. Buenas tardes, Gustavo, también, desde Perú nos acompaña. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos todos muy bien. Les damos las bienvenidas nuevamente a todos nuestros seguidores que nos están viendo por el canal de difusión de la editorial Corpus y Libres. Vamos a empezar esta presentación del libro conversando con nuestro amigo Flavio, que nos va a comentar un poco sobre, bueno, él fue el encargado del prólogo del libro. Él es lector principalmente del libro La Base, es amigo de Peter, del autor, es un investigador autodidacta y bueno, está muy comprometido ideológicamente también por ser hijo de una presa política de Devoto, ¿no, Flavio? Sí, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. En fin, Contanos un poco si querés desarrollar un poquito lo que es el prólogo del libro. bien, el prólogo sencillamente de alguna manera narra, digamos, los hechos que condujeron a que hoy el libro esté en su tercera edición de alguna manera acá en Argentina. Si bien habla de los puntos centrales del libro, también relato en el prólogo los motivos que me llevaron a involucrarme de alguna manera con la base particularmente y con la historia de Peter Cárdenas Schulte y del MRTA en general. En fin, como bien dijiste, podría decirse autodidacta, aunque he estudiado historia en humanidades y artes y tengo la carrera inconclusa todavía, pero provengo de la formación académica y siempre tengo un compromiso importante en pensar y en investigar con las historias de la lucha latinoamericanas. En el caso de la base llegó a mis manos después de contactar a Peter. A Peter lo seguí por las redes sociales, lo seguí por entrevistas previamente que buscaba en internet respecto a cuando él salió de la prisión. Y particularmente tengo que decir que tengo una gran admiración desde la década del 90 por el MRTA. Tenía una admiración muy grande por Néstor Serpa Cartolini en su momento, en la década del 90, que fue asesinado él y todos los camaradas del MRTA que fueron asesinados en la Embajada de Japón en Lima. Y bien, me llevó a investigar y así llegó a mis manos el libro La Base hace unos años. En fin, en el prólogo básicamente relata estas cosas. Yo soy un hijo de una expresa política perdón, de una expresa política argentina, de Devoto, llamada Emma Lucero, quien fue militante del PRTR, mi mamá, y hubo un punto de conexión para involucrarme con la vida de Peter y querer conocerlo. Peter reconoce en una entrevista que yo vi en internet que él había iniciado su carrera revolucionaria acá en la Argentina, que había venido a estudiar acá en 1974 en la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, Ciencias de la Información, y que se hizo miembro del PRTR. Es así que me despertó el interés por leer y investigar acerca de la vida de Peter. Vi su película, la que mencionan en la película que hizo su hijo, que es cineasta, alias Alejandro. La vi en internet y, en fin, lo contacté por las redes sociales y empezamos una amistad y conversaciones periódicas y así llegó a mis manos la base. En la base narro estas cosas, justamente.
Narro en la base, perdón, en el prólogo de esta tercera edición de la base, narro estos episodios, estos intervalos, estas charlas que hemos tenido y particularmente, como bien lo describo, considero que La Base es un libro representativo para los luchadores latinoamericanos, para los presos políticos y para todas esas personas que hemos sabido vivir en carne propia de alguna manera. Yo lo digo a través de la historia de vida de mi familia, lo que han sido los apremios de las dictaduras latinoamericanas. Sencillamente eso, o sea, que no es tan sencillo. Los latinoamericanos sabemos de las palabras torturas, exilios, apremios, prisión, en fin. Más o menos, pues eso es el contenido básicamente en líneas generales de lo que trata el prólogo. El prólogo también menciona algunos episodios importantes del libro, como por ejemplo que esa prisión, esa mazmorra, digamos, esa guarnición militar tan inhumana que creó el régimen de Fujimori para encerrar a los dirigentes de las principales guerrillas del Perú, que son el MRTA y Sendero Luminoso en su momento, tiene algunas veces, digamos, la historia tiene algunas veces una sorpresa, porque en esa misma prisión, por ejemplo, en la que Peter tuvo que estar 25 años, el propio hombre que fue Vladimiro Montesinos, el hombre que era la mano derecha de Fujimori, era su asesor principal, terminó paradójicamente, preso en esa misma guarnición. Él lo describe perfectamente en su libro La Base. Esas cosas que tiene la historia a veces que para mí de alguna manera hace justicia. Pensar que una prisión de tamaña magnitud, pensada tan siniestramente para encerrar seres humanos en una situación tan extrema y tan caótica, tan tortuosa, termine allí sus días, o no sé si sus días totalmente, pero una de las personas que lo creó, entre otras cosas. Bueno, también narra otros elementos que narran los capítulos de la base, como por ejemplo, lo difícil de la convivencia al interior de la prisión, en algunos aspectos, en algunos momentos, o los cuestionamientos, o los autocuestionamientos ideológicos que lleva a Peter en algún momento a hacer algunos giros y a abocarse más a la lucha por la reivindicación y el Estado de Derecho de los presos. En fin, creo que es más o menos por ahí lo que me ha fluido y lo que creo representar. Bien, con esto estaría. Bueno, Flavio, muchísimas gracias por tu aporte. Eso fue el prólogo del libro La Base que estamos presentando en esta ocasión desde la editorial Corpus. Bueno, ahí me confirman que se escucha perfecta la transmisión desde el Facebook, así que bueno, seguimos adelante con esta presentación. Recién estuvimos charlando un poquito con Flavio, amigo de Peter, sobre el prólogo del libro, y bueno, ahora le vamos a ceder la palabra a Gustavo, que en estos momentos se encuentra en Perú, que es amigo de Peter, y bueno, es un guía espiritual de la selva central del Perú, y nos va a hacer su aporte en esta ocasión sobre el libro La Base. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí grato de estar en esta tertulia importante sobre una obra de un hermano que ha pasado situación que muy pocas veces lo pasa el ser humano. Entonces eso causa, de todas maneras, una admiración de la capacidad de sobrevivencia que tenemos los seres humanos. Y el ejemplo es Peter. Entonces eso causa muchas cosas dentro de uno, ¿no? Sobre todo nuestro estado o nuestros países, cuando de alguna manera hay una opresión, hay prácticamente hay una imposición de un estado de cosas frente a la mayoría de seres humanos que viven en la pobreza, la miseria. De todas maneras, eso ocurre en todo nuestro país de América Latina y el mundo. Entonces, esta situación nos lleva a pensar varias cosas.
la capacidad del humano para enfrentar al sistema que lo oprime, ¿no? Entonces, Peter logra, ¿no?, escribir, narrar la historia de la base, que es como unas catacumbas que se impusieron hace mucho tiempo en nuestra sociedad. Entonces, yo ahora que de alguna manera veo la situación en la selva central sobre las comunidades indígenas, nativas y las campesinas también, vemos que todavía sigue existiendo esa violencia étnica, ¿no? Esa no considerada de pronto de la misma manera una cultura con otra. Entonces, hemos estado viendo que esto es una lucha permanente de nuestros pueblos. En la parte de Oxapampa, donde estoy actualmente, en 1750 se hace la resistencia por Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa es un descendiente inca que nace en el Cusco y luego de ir hasta Europa y conoce África, retorna al Perú y cuando llega a Cusco se da cuenta que era imposible que la cultura ancestral indígena pueda ya ahí establecerse o restablecerse. Entonces él lo que indica es salir del Cusco y se va por el camino Inca hacia las zonas del centro del Perú, a un lago que se llama el Chinchaycocha, el lago del norte, y por ese lago ingresa al Chinchaysuyo, que es el sitio donde se instala y comienza una guerra con, con Occidente, con la iglesia sobre todo, y logra derrotar absolutamente a toda la cultura occidental por mucho tiempo, ¿no? La historia de Juan Santos Atahualpa queda ahí estancada, no difundida actualmente en nuestro país. Entonces, eso nos permite un poco analizar cuál es la cultura. Entonces, a mí me gustaría o sea, la diferencia entre la cultura occidental y la indígena filosóficamente. La cultura indígena ama la tierra, depende de la tierra y cuida la tierra y se siente protegida por ella. Mientras que en Occidente creemos, ¿no?, que nosotros, el ser humano, es el fin supremo y puede hacer lo que quiera con esto porque es eh, el encargado por Dios para hacer lo que le da la gana y por lo tanto está produciendo toda una crisis, ¿no? Entonces, los hermanos ashaninkas y yaneshas hasta en la actualidad siguen todavía siendo incomprendidos y todavía no han sido incorporados al sistema como tal, pero no solamente que lo incorporan, que lo traen como niños, sino que se respete esa cultura, que se respete esa forma de ver el mundo, que se respete toda esa cuota importante que han dado para el planeta de cuidar el Amazonas, ¿no? Toda esa cultura filosófica creo debería ser tomada en cuenta, entendiendo en el tiempo de la década del 80 al 90, pues hubo una guerra que se desarrolló en Perú, de la cual fue parte Sendero Luminoso y el de Mertea, de tratar de cambiar una sociedad, una estructura, pero sin entender la filosofía indígena, sin entender que la cultura indígena prioritariamente es lo que decíamos nuevamente, ¿no?, que la tierra es el fin supremo, o la tierra es la madre con la que hay que compartir, ¿no?, hay que convivir, ¿no? Y cuando hablamos de la tierra estamos hablando de todos los otros hermanos, decimos, porque no solamente es los humanos, sino también las plantas, los animales, la naturaleza en general, ¿no? Entonces, esa cosmovisión creo que no ha permitido que los movimientos que vienen de Occidente, los movimientos de izquierda, puedan conectar para hacer un cambio, ¿no?, de otra manera. Y esa crisis todavía no la hemos superado. Entonces, siento yo y pienso que tenemos una deuda de hacer una empatía con la cultura ancestral para hacer unos cambios profundos, ¿no?, sin necesariamente activar un tipo de violencia como la que se hizo en ese tiempo, que podría haber sido válido, pero en estos tiempos hay que repensar la forma de hacer cambios, sobre todo respetando la naturaleza, ¿no? Entonces, todavía las culturas indígenas, sobre todo las amazónicas, tienen mucha desconfianza occidental.
tienen mucha desconfianza de lo que llega de la cultura occidental, y es por eso que es importante, ¿no?, reflexionar sobre esta odisea que pasó Peter y mucha de la gente del MRTA, para volver a pensar qué es lo que se puede hacer. O sea, pienso que el libro es importantísimo porque nos hace reflexionar qué es lo que nos toca todavía hacer, ¿no? Entonces, es una integración a las culturas, a la filosofía, y dentro de eso podemos andar y caminar juntos. Y lo otro es en el humano, ¿no?, esa capacidad de perdón que nos hace mucha falta, porque en realidad todavía manejamos odios en nuestra cultura, hay mucho odio. Entonces nos tocaría trabajar bastante sobre estos ejemplos que ha pasado un ser humano como Peter, para volver a repensar cómo es que nuestro pueblo, de todas maneras hay que hacer las cosas. El mundo está en crisis, el planeta está en crisis, y nos toca comunicarnos nuevamente como hermanos, hacernos solidarios todos con la tierra, con todo lo que existe, para enrumbar por un nuevo mundo, ¿no? Entonces, decirles que todavía hay posibilidad de hacerlo eso. Desde el punto de vista espiritual, nosotros entendemos que el despertar tiene que llegar, pero es un despertar básicamente y fundamentalmente espiritual, pero espiritual es en relación con todo el entorno, en relación con la naturaleza. Entonces, ese es un poco lo que yo podría hablar sobre el texto. Agradezco mucho esta oportunidad y pues sé y entiendo que hay mucho más que decir desde otras ópticas, y muchas gracias. Bueno, Gustavo, muchas gracias a vos. Qué bella la reflexión que haces y la invitación que nos haces a todos a reflexionar sobre esta cuestión, más que cultural, hasta filosófica, diríamos. Así que bueno, gracias por el aporte y bienvenido. Cuando terminemos de hacer las exposiciones, acá hay algunas preguntas en las personas, los amigos y las amigas que nos están viendo, así que bueno, cuando terminemos de exponer cada uno, vamos a hacer algunas preguntas que estamos recibiendo para los oradores. Bueno, Gustavo, gracias nuevamente, y en esta ocasión le vamos a dar la palabra a Mario. Mario, que es historiador y es lector de todos los libros, es el que más leyó de todos los oradores que tenemos acá presente, y bueno, por supuesto, amigo de Peter también, y nos va a contar un poco sobre el libro. Así que bueno, Mario, bienvenido y adelante. Muchas gracias a Gustavo y a Peter, a mi querido prologuista. Y bueno, la base, en realidad, resumir la base es un trabajo bastante difícil, me pone la valla bastante alta. Estamos hablando de 300, 400 páginas que trataré de resumir en unos 7 minutos, 8 minutos. La base no solo es el testimonio de Peter Cárdenas sobre su estancia en la prisión Fortaleza de la base naval del Callao frente al frecuentemente brumoso Océano Pacífico. Esta base fue bautizada como Némesis por la diosa griega de la justicia retributiva, del equilibrio y de la venganza. La base se inauguró en 1993 para recluir allí a los principales líderes subversivos del grupo senderista y del grupo revolucionario o el movimiento revolucionario Tupac Amaru. El primero de ellos de orientación maoísta y el movimiento revolucionario Tupac Amaru de inspiración guevarista. El libro La Base no es un ensayo, tampoco una crónica ni son memorias. Es difícil de encasillar esta obra en un solo género, porque en su detenida lectura encontramos elementos propios del ensayo, de la crónica, de la novela, de las memorias. Tal vez sin proponérselo, Peter ingresa a un género cercano al de la novela política. Yo me atrevería a decir que es un libro cercano a la novela política, donde él no es el protagonista, es más bien el observador agudo que relata esta cruenta etapa de la historia del Perú, etapa de la cual
por un negacionismo colectivo neurótico, no queremos discutir, ni siquiera recordar o mencionar, con el riesgo de que te acusen de apologista, de terrorista o de terruco. El autor, con gran nervio y pluma segura y cruda franqueza, sin dejar de lado la ironía, muestra un relato donde no hay buenos ni malos, pues todos somos de alguna manera víctimas o victimarios en este drama, sea por acción u omisión, en este país sin cuajar, este país a punto. ¿A punto de qué? ¿A punto de qué? A punto de cualquier cosa. La prosa de Peter fluye sin barroquismos innecesarios, otorga información relevante y en muchos casos poco conocida. Su pluma se desliza cómoda a través del mundo de la literatura, citando, por ejemplo, a Capote, a Sienkiewicz o a Thomas Mann. También por el mundo de la filosofía, mostrando un sólido conocimiento del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Y sobre todo, entiendo su gran pasión dentro del mundo de la pintura, con referencias frecuentes a Van Gogh y a Gauguin, transmitiendo claramente su fascinación y su identificación con el primero, quien pareciera ser, me atrevo a decir, su alter ego. Combina esa erudición con recuerdos sencillos de su infancia familiar miraflorina. Miraflores es un barrio mesocrático tradicional limeño. Sus inicios en la militancia política en la Argentina, su vida afectiva obligada a adecuarse a esa tempestuosa vida que ya se anunciaba. Destaca por otro lado y sobre todo la falta, y bienvenida por cierto, de estereotipos y estigmas, pues frecuentemente satanizamos a nuestros enemigos y heroizamos a aquellos que piensan como nosotros, que hacen lo que otros solo discutían entre charlas de café. Tenemos al oficial de Marina en el libro La Base, por ejemplo. Voy a describir un poco los personajes. Este oficial de la base, orgulloso de la arquitectura de hormigón de la cárcel que administra, pero que es capaz de sonreír. Y dice Peter, entre comillas, cito, detrás de la incómoda capucha de lana, este le susurra que podrá caminar 15 minutos diarios por el patio para airear sus reflexiones. Y quien le pregunta hasta por la calidad de la comida, a la que llaman el rancho, afirmando que, de manera orgullosa, aquí todos comemos lo mismo. El líder histórico de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, conocido como el Puca Inti, en quechua el Sol Rojo, aquel líder maoísta infalible, sucumbe en este libro a la dependencia afectiva por su mujer Elena Iparraguirre, quien lo cuida como una madre abnegada. Guzmán, otrora infalible, muestra dudas y temores, dejándose manipular hasta casi la humillación por el asesor de inteligencia del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, que también fue el autor intelectual de la construcción de la base. Un hombre de gran inteligencia, de retórica notable, Montesinos es presentado con sus pocos cabellos engominados, que buscan vanamente disimular una calvicie evidente, bien trajeado, con su capacidad mefistofélica de convencer a los cautivos de que no hay nada de malo en rendirse, en aceptar que perdimos. El líder del MRTA, el fundador histórico, Víctor Polay Campos, seguro y orgulloso, también puede mostrar inseguridad y una convicción que se resquebraja lenta pero inexorablemente página a página. Peter Cárdenas Schulz no descuida lugares, acciones, fechas, nombres como el de Miguel Rincón, quien fue atrapado cuando con un grupo de merretistas planeaba tomar el Congreso de la República, o Lucero Cumpa, condenada a 30 años de prisión, y que hoy asume que la violencia política ya no es el camino para lograr un cambio estructural. El sindicalista y cabecilla de la toma de la embajada del Japón, Néstor Serpa Cartolini, también está presente en este libro.
como está presente la ironía, ironía fina, las alegorías afortunadas, los aforismos, tal vez involuntarios, las historias cotidianas. Finalmente, y es algo que me conmovió y que me hizo pensar, es que Peter no maldice, no reniega del tiempo que vivió en esa base naval, en esa cárcel inexpugnable. No se queja del tiempo del que vivió. Hoy mira con esperanza las oportunidades que le abre la vida, después de haber vivido 25 años con las puertas cerradas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo el recorrido que hemos pasado a través de tu relato, de esta nueva edición de La Base. Y ahora sí, nuestro último orador estrella y el autor de nuestro libro, Peter. Los dejamos, nuevamente les recuerdo, estamos en esta presentación de la editorial Corpus para todos los seguidores y seguidoras que nos están viendo en este momento por el canal de difusión de la editorial. Veo que se van sumando los seguidores. Eh, bueno, bienvenidos nuevamente a la presentación del libro. A los que han ingresado ahora ya los dejamos con Peter, que nos va a contar un poco más en profundidad sobre esta nueva edición de la obra. Bueno, bienvenido Peter, buenas tardes y te dejo la palabra para la presentación del libro. Disculpa, Buenas. hay mucha gente que se está queriendo, comunicar y no se puede conectar. Solamente eso te decía. Gracias, Flavio. Sí, son comentarios de hace unos 15 minutos atrás, pero ya se resolvió y estamos en vivo. Ahí estoy viendo que estamos todos en vivo. Los ajustes de estas nuevas tecnologías son así. Gracias, Flavio. Ahora sí, los dejamos con Sí, Peter para que inicie la presentación del libro. ya, ok, ¿me escuchan? Se escucha así. Ya, Muy bien, gracias. muy claro. Bueno, en primer lugar yo quisiera felicitar y agradecer infinitamente a la editorial Paso de los Libres por este magnífico y preciosa publicación del libro de la base, ¿no? Que realmente está preciosa. Y bueno, agradecer a los amigos que han expuesto a Flavio, ¿no? El primer lector de la base en Argentina, a Gustavo, un hermano de muchísimos años, de toda la vida, ¿no? A Mario, mi hermano sueco, le digo yo, ¿no? Porque acá nos hemos venido a conocer y también agradecer mucho a la presentadora, ¿no? Que está haciendo una muy fina presentación. Pero esto tiene un doble sentido, porque fina quiere decir, bueno, que es afinada, que es armónica, ¿no? Que está bien llevada, pero al mismo tiempo en sueco fina quiere decir bella, linda, ¿no? Muchas Entonces, gracias. bueno, luego, yo para entrar en lo del libro, ¿no? O sea, el libro yo creo que empezó a escribirse hace 50 años, ¿no? Porque ese es el tramo, digamos, que de la generación del 70, ¿no? Del 80, de los políticos revolucionarios, de la izquierda revolucionaria, ¿no? Pero, como decía,
Fue en la época en que yo era un chiquillo, pues, un pituquito limeño, como se dice, ¿no? Un pituquito miraflorino que tenía un sancocho en la cabeza y entonces, pero teníamos que ir a la universidad, ¿no? O sea, todos, todos los muchachos de Miraflores terminando el colegio teníamos que ir a la universidad, ¿no? O sea, a estudiar alguna carrera para incorporarnos después a la empresa de la familia o al staff, digamos, de las grandes empresas, etcétera. Pero yo realmente no sabía qué hacer, no tenía la más mínima idea, no era una especie de hippie, ¿no? De hippie miraflorino, que lo único que nos interesaba era fumar marihuana o tomar trago, irnos de fiesta, música, paz, amor, ¿no? Y estábamos en eso. Entonces, en realidad es mi padre el que me dice, mira, la única manera que tú te rehabilites, que encuentres un camino en tu vida es yéndote del Perú, porque en el Perú, en Lima, en Miraflores, el ambiente estaba muy recargado, ¿no? Entonces, uno no podía salir, digamos, de esa inercia de drogadicción, etcétera, ¿no? Yo, bueno, no sé por qué una vecina, que era una vecina cordobesa, pero de Miraflores, me hablaba maravillas de Córdoba, ¿no? Me decía, hombre, de Córdoba, la docta, la ciudad universitaria de Córdoba es tan importante como San Marcos en el Perú, por ejemplo, ¿no? Tan antigua, tan importante, de un gran nivel. Y además ella me decía que o sea, Córdoba era un remanso de paz, de tranquilidad y de estudios, y que la gente se dedicaba a estudiar y que no sé qué, no sé cuánto, sí que era una cosa muy bella, una ciudad muy bella, etcétera, lo cual sí yo fui y constaté eso, ¿no? Entonces, yo me fui a Córdoba a estudiar psicología, ¿no? Era lo único que de alguna manera porque estaba, Freud estaba de moda, en el Perú por lo menos, ¿no? Eh, y en el fondo yo lo que buscaba era un poco psicoanalizarme, ¿no? Para poder entenderme, ¿no? Como decía, antes tenía un sancochado en la cabeza, un sancocho, ¿no? De tal manera que viajo a Córdoba a principios del año 74 para estudiar psicología. Pues bueno, llego temprano en la mañana pues, en bus, ¿no? Por Chile, Chile, después Mendoza, Córdoba, y llego a una pensión donde había una habitación donde había un muchacho que era un mendocino, ¿no? Bueno, después nos hicimos hermanos también, ¿no? Tito, este mendocino Tito Morocho, ¿no? Este, me acepta en su habitación, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a conversar y él tenía los libros de medicina ahí, porque esto es en la avenida Colón, ¿no? En, en la ciudad de Córdoba, en la avenida Colón, que es una de las avenidas principales, digamos, ¿no? Y él estudiaba medicina, bueno, estábamos a una cuadra del Hospital Clínicas, que es donde los estudiantes de medicina hacen sus prácticas y todas esas cosas, hay muchos estudiantes de medicina. Y ese barrio, el barrio de Alberdi, es un barrio de puro estudiante, ¿no? Ahí estaban todas las pensiones de los estudiantes de todo el mundo. Bueno, no tanto como de todo el mundo, pero de América Latina, había miles ahí de peruanos, de bolivianos, de
brasileños, hasta haitianos habían, ¿no? O sea, un ambiente realmente espectacular, ¿no? Un ambiente muy, muy bueno en la universidad. Bueno, la cosa es que yo llego a ese remanso de paz que era la ciudad de Córdoba y al día siguiente se produce el Navarrazo, o sea, un golpe de Estado en la provincia de Córdoba, dirigido por la policía, por el jefe de la policía, que era se apellidaba Navarro, ¿no? Entonces, por eso le dicen el Navarrazo. Entonces, el jefe de la policía da un golpe no militar, sino un golpe policial, ¿no? Y meten presos al gobernador, que era Obregón Cano, y a su vice, que era sindicalista, eran peronistas, ¿no? Sindicalista de la Unión Automotor, qué sé yo, el negro López, ¿no? Atilio Negro López. Entonces, justo al día siguiente que yo llego a Córdoba, ¿no? Y de pronto vemos por la ventana pues que salen miles de gentes a protestar ahí con sus bombos, con sus palos, con sus cadenas, pasando por la calle, ¿no? En dirección al centro, ¿no? Para protestar contra el golpe y todo eso. Entonces, en las conversaciones que yo tenía con este hermano Tito, el mendocino, él me decía que él estudiaba medicina por una presión de sus padres, ¿no? Pero que él abominaba de la medicina, de los estudios de medicina, no quería saber nada. Él era músico, ¿no? Él era un músico que tocaba la batería y entonces se pasaba todas las noches tocando la batería en café concerts, en conciertos, tenía una banda incluso de música de protesta, de nueva trova, qué sé yo. Y entonces nunca iba a la universidad a estudiar, ¿no? Sino que se pasaba las noches de juerga en juerga. Y, y cuando yo le digo de que voy a estudiar psicología, me dicen, no, pero estás loco, me dice, ¿de qué te va a servir la psicología? Estás metido, te da tu cabeza dando vueltas, ¿no? Y esto. Y me empieza a batir en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo le digo, bueno, estudia otra cosa, me dice alguna cosa, algún arte, ¿no? Bueno, yo al día siguiente me voy al centro, ¿no? A pasear, a conocer, todavía no había ido a la universidad para inscribirme ni nada, me voy al centro y en el centro, o sea, me voy caminando por Colón hasta el centro, que son como 15 o 20 cuadras, ¿no? Pero yo quería conocer, quería ver toda la ciudad, pucha, está caminando, ¿no? Llegué a La Cañada, ¿no? Que La Cañada es un lugar realmente hermoso de la ciudad, ¿no? Y ahí había en La Cañada, a media cuadra, al otro lado de La Cañada, ¿no? Que eso es, o sea, La Cañada es un desagüe de piedra, pues enorme, ¿no? Que lleva el agua de la lluvia al río, pues, ¿no? Este, y al otro lado de La Cañada, como a 50 metros de Colón, había una iglesia así barroca, muy linda, antigua, ¿no? Y entonces me meto a la iglesia este, y me pongo a rezar, porque realmente yo era católico, ¿no? Entonces, para poder salir de las drogas y todas esas cosas, me refugiaba un poco en la iglesia, ¿no? En un grupo que tenía en Lima incluso. Entonces entro a la iglesia y le digo a Dios, bueno, hazme pensar, no reflexionar, o sea,
qué camino debo tomar, ¿no? O sea, estaba en dudas, pues, ¿no? De lo que iba a estudiar, psicología y todo eso. Bueno, y ahí ya más tranquilo, pues, sigo mi camino, me voy por me encuentro con Vélez Sarsfield, que es el cruce, ¿no? Que es el centro de la ciudad misma, Colón y Vélez Sarsfield. Entonces llego a Vélez Sarsfield, me como una porción de pizza en la esquina con su gaseosa, ¿no? De esas al paso, y de ahí me voy por Vélez Sarsfield, por la derecha. Llego dos, 3 cuadras más o menos por donde estaba la prefectura, justamente, y veo un edificio que es una especie de cueva, ¿no? Un edificio como de un estilo como cubista, ¿no? Que era una especie de cubo así, una especie de cueva, una cosa medio oscura, con una escalinata que entraba, digamos, a esa cueva, ¿no? Entonces, pero ahí veo que entraba un montón de gente joven, jóvenes como yo, o sea, y muchas chicas lindas. Entonces yo me voy detrás y me meto, ¿no? Y bueno, ahí había, en la puerta había una plaquita chiquita que decía Escuela de Ciencias de la Información, ¿no? Escuela de Ciencias de la Información, ¿qué es esto, no? Bueno, de todas maneras entré y ahí estaban todos los cursos, pues, que ya se iban a iniciar, ¿no? Con el año lectivo. Y un montón de muchachos y chicas ahí mirando los cursos, conversando, conociéndose, ¿no? Gente nueva. Empiezo a ver los cursos y, bueno, por ejemplo, había cursos de informática, había cursos de cibernética, aunque después ya una vez adentro me enteraría de que en toda la facultad no había ni una sola computadora, ¿no? Por supuesto, pero habían cursos, al menos cursos teóricos al menos. Pero ya era esa época en que la informática y la cibernética empezaba ya, bueno, seguramente en Estados Unidos, Europa ya está desarrollada, pero en América Latina todavía en las facultades o en las escuelas no habían no habían computadoras, ¿no? Entonces, la escuela era básicamente de periodismo, ¿no? Lo que en otras partes se conoce como ciencias de la comunicación, allá se llamaba ciencias de la información. Entonces, bueno, en ese momento yo tuve una especie como de el camino de Pablo hacia Trípoli, ¿no? Que se cayó del caballo y se iluminó su mente y se convirtió, digamos, al cristianismo. Y Pablo de Tarso, ¿no? Y en ese momento yo tuve esa iluminación. Dije, esta es la carrera que yo quiero estudiar, ¿no? Estar informado, tener conocimiento. Bueno, yo siempre había gustado mucho de la lectura, de novelas, de revistas, de periódicos, de noticias. Siempre me había gustado estar más o menos informado, ¿no? Pero ahí me di cuenta de que yo podía ser parte de ese mundo, digamos, ¿no? De la información, de la comunicación. Y es ahí, en esta escuela, donde yo tomo conciencia, ¿no? Tomo conciencia, o sea, tomo conciencia de que algún día yo voy a escribir un libro sobre la cárcel, ¿no? Eso es lo que, o sea, en el subconsciente, yo ya me estaba proyectando a escribir. O sea, yo tomo conciencia de que me voy a dedicar a escribir, ¿no? Pero, como, como dice la solapa del libro, ¿no? O sea, uno lee la solapa del libro y la solapa del libro dice, estudió en el colegio de Miraflores, ¿no? Luego en la Escuela de Ciencias de la Información en la Argentina,
inició su militancia política en la izquierda, yo agregaría ahí, en la izquierda radical, ¿no? Y a inicios de los 80 es parte de la fundación y dirección del MRTA, que finalmente lo conducirá a la prisión de la base naval. O sea, hay una continuidad, hay un hilo de continuidad, ¿no? Luego, bueno, finalmente la, las luchas políticas y sindicales y revolucionarias y contrarrevolucionarias en la Argentina, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? En esos años siguientes, 75, 76, etcétera. Bueno, yo tuve que salir corriendo de allá, pero ya tenía la cosa de la militancia, de la pasión revolucionaria, de, 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 de lo que decía Che Guevara, de crear dos, tres, mucho Vietnam, y entonces ya no era en la Argentina, ahora es en el Perú, no, o en otras partes, en Colombia, etcétera, en Centroamérica. Entonces, ir regando la semilla revolucionaria por todos lados. Pero bueno, finalmente nosotros terminamos totalmente chancados, bueno, en el caso de algunos, bueno, no de algunos, sino de los líderes más importantes del MRTA como de Sendero Luminoso, se creó la base naval con solamente 8 celdas, ¿no? Para meter ahí a los cabecillas principales y aislarlos completamente del movimiento, de la organización, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Aislar la cabeza del cuerpo, ¿no? Y todos con cadena perpetua, o sea, nos íbamos a morir ahí. Ahora, ¿cómo se explica que yo haya salido después de 25 años si estaba con cadena perpetua? ¿No? Bueno, eso es algo que se cuenta en el libro, ¿no? O sea, la forma en que después de la caída del Fujimorismo, ¿no? Al iniciarse el siglo XXI, hay una etapa bastante democrática en que se hacen algunas reformas. Bueno, nosotros hicimos unas luchas tremendas también, ¿no? En la cárcel. De tal manera que se produjeron nuevos juicios. O sea, se anularon todos los juicios por terrorismo que se hicieron en la época de Fujimori porque tenían un sinfín de irregularidades, ¿no? Y se hicieron nuevos juicios. Y en esos nuevos juicios, digamos, con todas las de la ley, ¿no? Con abogados, bueno, jueces, fiscales, periodismo abierto, público, ¿no? Entonces, hubo muchos casos que habíamos sido condenados a cadena perpetua, yo diría cientos incluso, pero que cuando fuimos detenidos no existía la cadena perpetua. La pena máxima era de 25 años, ¿no? Finalmente, todos los que estábamos en eso, conseguimos rebajar, digamos, entre comillas, la cadena perpetua a 25 años, ¿no? Bueno, eso es una explicación sucinta, pero hemos tenido que hacer libros y todo para poder explicar esto, ¿no? Pero de la base naval, yo era el único que estaba en esa situación, ¿no? Y de la base naval yo he sido el único que he salido en libertad, en una coyuntura muy especial, ¿no? El único otro que ha salido de la base naval ha sido Abimael Guzmán, pero el año pasado, hace un año exactamente, él se murió estando en la base naval, se murió ya de viejo, enfermo,
Pero el gobierno, este mismo gobierno, ¿no? Incineraron su cadáver y desaparecieron las cenizas, ¿no? Entonces, él es el único que ha salido de la base naval, pero ya no vivo. Yo soy el único que he salido vivo, ¿no? En libertad. Pero todavía existe la base naval, todavía sigue siendo, aunque ya un poco devaluado, pero sigue siendo el símbolo de lo que fue el Fujimorismo y de lo que es el Fujimorismo todavía, porque el Fujimorismo todavía tiene fuerza, ¿no? Y ellos tienen una mayoría en el Congreso, incluso ahora. Entonces ellos tienen mucha influencia, entre comillas, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en el Congreso, en los medios de comunicación. Bueno, ellos son prácticamente los dueños de los grandes medios. Entonces el libro de la base cuenta una historia que es todavía, que es una historia que está en movimiento, que está actual, ¿no? Eso es lo que yo quisiera decir, ¿no? Y se lo recomiendo. Gracias, Julia. Bueno, Peter, gracias a vos por compartirnos este testimonio, esta historia de tu vida. La verdad es que es fuertísimo. Seguramente, bueno, toda la gente que está escuchando deben estar sintiendo cosas parecidas. La verdad que es muy fuerte haber pasado tantos años ahí adentro y qué valioso el testimonio haber podido llevarlo a la tercera edición ya de este libro. Así que bueno, gracias por tu aporte. Gracias por tu aporte a nuestra editorial y bueno, a esta obra literaria que es una historia de vida real, no es ficción esto, amigos y amigas que nos están viendo. Los invitamos a todos y a todas bueno, a comprar el libro si quieren, está disponible en la editorial, por supuesto, se lo pueden encargar a Peter también. Y bueno, gracias a todos por participar, gracias a todos los invitados. Vamos a abrir la sección de preguntas ahora, pero bueno, desde ya gracias Flavio por la participación, por contarnos sobre el prólogo, gracias Mario también por el lado de la historia que nos diste y el recorrido histórico que nos hiciste, súper interesante, y gracias Gustavo por el sentido espiritual que le diste a la presentación. Así que bueno, y gracias Peter nuevamente y a la editorial. Así que bueno, vamos a cerrar esta sección y vamos a abrir las preguntas. Vamos a dar unos minutitos a los que nos están viendo si quisieran preguntar algo. Queda abierto, desde ya si alguno quiere hacer algún otro comentario también. Queda abierto el micrófono. Acá tengo una pregunta para Flavio que recibimos. No sé si, Flavio, tenés abierto el mic como para... Ahora sí. Sí, acá tengo. Flavio, ¿tu militancia en Argentina fue lo que te impulsó y te llevó a promover que salga la nueva edición de este libro? Interesante pregunta. ¿Quién la pregunta? Alguien de Latinoamérica, ¿no? De Perú, seguramente. Bien. En fin, es una historia de vida, diría yo, de piel, podría decirse. Yo vengo de una familia una madre particularmente, que fue presa política en la dictadura. Voy a bajar un poquito la luz, se ve mejor ahí. Mi mamá fue presa política 6 años. Peter sabe muy bien y el resto de los compatriotas y los compañeros latinoamericanos y del mundo saben muy bien que la dictadura cívico-militar argentina de 1976 a 1983 en Argentina es una de las más crueles y terroríficas de la historia de Latinoamérica, si se quiere, yo diría del mundo, y uno de los, me atrevería a decir, uno de los terrorismos de estados mejor planificados en Latinoamérica. Sí, particularmente es eso. Promover el libro de Peter tiene que ver con un sentido de identificación. O sea, hay una cuestión, yo siempre lo decía, lo he conversado, cuando he ido de viaje a algunos lugares, pocos países fuera de Argentina conozco, entre ellos Perú,
No soy ese turista que va, por decir de alguna manera, solo a ver el Machu Picchu, ¿no? O sea, yo siempre me trato de, o sea, si me fijo voluntariamente, o sea, en un poco de la historia de estos países, de cada país o de cada lugar que visito. Esto lo digo a modo de que sí, cuando llegué a Perú, cuando fui a Perú, recuerdo, o sea, que quería conocer algunos lugares, particularmente no pude llegar a la embajada de Japón, donde fue en los años 90 la crisis de los rehenes por parte del MRTA, que para mí fue un episodio que marcó fuerte, diría, mi vida, porque recuerdo que mi mamá, un día cuando habían asesinado a Néstor Serpa Cartolini, habían asesinado al resto de los guerrilleros del MRTA en la embajada, cuando el fujimorismo tan, o sea, cobarde y mente y tan, digamos, traicioneramente asesinó a los guerrilleros que tenían a esa cantidad de rehenes, pero que no les habían hecho ningún daño en lo particular. Recuerdo de mi mamá, se largó a llorar esa mañana, cuando en el diario acá en Argentina salió que habían sido todos asesinados, y lo relacionó inmediatamente con un episodio que sucedió acá en Argentina en los años 70, que hace muy poquito se cumplió el aniversario de los 50 años, que es la masacre de Trelew. Para ella, por ejemplo, era algo similar hasta lo que fue la masacre de Trelew acá en la Argentina. Entonces, sí, siempre hubo una identificación con las luchas latinoamericanas, y eso me llevó, y bueno, al investigar acerca de la vida de Peter y esta fortaleza que él tiene después de haber pasado esos 25 años preso, ¿no? O sea, es algo... Acá los presos políticos no han pasado esa cantidad de tiempo en la cárcel. Son muy pocos los que creo que hayan llegado a una condena tan alta. Sí, son atroces las condenas para los presos políticos, han sido acá en Argentina. Pero, en fin, es particularmente la figura de Alejandro, que menciona Peter, la que me llamó, la que me hizo ruido. Y me gustaría preguntarle a Peter, a modo de responderle también a esta persona que me pregunta, ¿quién fue Alejandro para vos, Peter? Si querés contestarlo, y si no, seguimos con lo que digas. Me gusta eso, porque sé que para vos es una persona importantísima de acá de Argentina, y a mí siempre me hizo, o sea, tu sensibilidad al expresarte respecto a que esa persona de Alejandro, que era un militante de Córdoba, me movilizó a querer saber y a querer conocer un poco tu historia. Tal como vos lo expresaste, eso es así un poco. En fin, no sé, no soy el anfitrión, no debería ser yo el que hago las preguntas. Con eso espero haber respondido. Peter, si querés responder brevemente la pregunta de Flavio y después seguimos con las preguntas del público. Ok, bueno, la historia de Alejandro podría yo resumirla, digamos, ¿no? Cuando yo lo conozco a él, era un muchacho de Santiago del Estero. Yo lo reconocería, digamos, su fisonómicamente podría decir que es una especie como de Palito Ortega, ¿no? Medio mestizo, más que porteño, digamos, ¿no? Por decir. Y más provinciano, ¿no? Entonces, pero un tipo súper humilde, que era un estudiante de economía, pero era un estudiante de economía que era, ¿cómo se llama? Solamente de fachada, ¿no? Porque él era un cuadro del RP, ¿no? Entonces, pero él me sacaba a caminar por el barrio, no me acuerdo cómo se llama el barrio, pues, el camino a la ciudad universitaria, en el mismo barrio donde vivió el Che Guevara, ¿no? Cuando iba a la secundaria en Funes, ¿no? Ahí en el centro.
en ese mismo barrio donde había vivido el Che Guevara, por ahí caminábamos, por ahí paseábamos, por el bulevar de Chacabuco, creo que se llama el bulevar, ¿no? Que va hacia la ciudad universitaria. Y ahí él me contaba, ¿no? Me contaba la masacre de Trelew, efectivamente, de que se han cumplido 50 años, ¿no? De la masacre de Trelew, él me contaba de Santucho, me contaba de, ¿cómo se llama? De que habían fusilado también a la esposa de Santucho, ¿no? En la masacre de Trelew. Y bueno, son las cosas que a mí o sea, me movieron, me motivaron mucho más, digamos, sentimentalmente, ¿no? Que la, digamos, fría ideología, por decir materialista o, ¿no? O idealista, ¿no? Pero, es decir, el aspecto humano, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede sentir una persona que le asesinan, le fusilan a la esposa, ¿no? Este, era como echar más leña al fuego, ¿no? O sea, como meter carbón, como se dice. Y después en esa época y trabajando ya directamente con Alejandro, eh, o sea, él termina siendo sargento en el RP, ¿no? O sea, un guerrillero ya graduado, digamos. Y bueno, trabajando con él ya nos metemos, o sea, había una lucha muy aguda, como decíamos, ¿no? Y él, al poco tiempo asesinan a toda la familia de Pujadas, por ejemplo, que eran peronistas, por lo menos el hijo Mariano creo que también fue fusilado en Trelew, ¿no? Y a toda su familia, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su esposa incluso creo, los asesinan pero de una manera salvaje, ¿no? Y era clarísimo, ¿no? Era el Estado, eran policías, eran militares, eran peronistas de ultraderecha, ¿no? Entonces, Alejandro se convierte en una figura central, digamos, para mí, ¿no? O sea, eh, alguien a quien yo seguí, digamos, incondicionalmente hasta el final, ¿no? Eso es, ¿no? Bueno, muchas gracias, Peter. Tenemos algunas preguntas más, pero bueno, las vamos a hacer muy breves a las respuestas porque ya vamos una hora de presentación. Pero bueno, tenemos una para Mario, que tiene que ver con el marco histórico. ¿Qué similitudes se encuentran entre la historia de la militancia en Argentina y en el Perú? De Perdón, estos años, por supuesto. entre... ¿Qué similitudes? ¿Se escucha? Sí, te escucho. ¿Qué similitudes se encuentra entre la historia de la militancia argentina y la del Perú durante estos años? Bueno, yo no soy un especialista en política, soy un historiador de las ideas, pero en realidad creo que el proceso peruano es un proceso explosivo más que ideológico, producto de una fermentación, lo que el historiador peruano llamaba la calma chicha, esa fermentación que no se percibe, o que, dicho de manera materialista dialéctica, la suma de cambios cuantitativos dio como consecuencia un cambio cualitativo. Creo que el fenómeno peruano fue mucho más intenso y menos ideologizado. El nivel de cuadros tal vez no era el más óptimo. La violencia fue desmesurada.
por eso le llamábamos guerra sucia. Acá no queremos en el Perú hablar de este fenómeno, no lo hemos procesado psicológicamente. Hay, como dije al principio, una especie de negacionismo neurótico, creyendo que el dejar de hablar de una cosa va a resolver esa cosa, precisamente cuando es lo contrario. En Argentina o en Uruguay se ha exteriorizado, se ha filmatizado, se ha escrito mucho, se ha analizado hasta psicoanalíticamente el proceso, cosa que en el Perú no percibo. Además, los grupos subversivos más representativos, como Sendero Luminoso, llamado el Partido Comunista del Perú, por el Sendero Luminoso de Mariátegui, tenía una orientación maoísta polpotiana, mientras que el MRTA era un movimiento más guerrillero, con combatientes que se identificaban con uniformes, con acciones de alguna forma espectaculares y mucho menos cruentas. Yo diría que en el caso peruano deberíamos hacer la diferencia entre Sendero Luminoso, que realizó algunos actos realmente abominables. Creo que en el caso argentino había una ideología más clara, una organización muchísimo más, digamos, jerárquica y orgánica. Eso es lo que podría decir aproximadamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan respondido tu pregunta. Y ahora tengo dos preguntas más acá. Una es para Peter y otra es en general. Les voy a leer las dos si quieren ir pensando, no sé quién va a contestar la pregunta en general. Una es para Peter: ¿cómo es la vida en el exilio, la vida cotidiana en el exilio, luego de casi 25 años de estar en la cárcel? Y la otra en general: ¿qué proponen para la realidad actual? En ese orden. Claro, en la práctica es un exilio, ¿no es cierto? Pero en mi caso en particular, yo estoy como un inmigrante, ¿no? Yo estoy categorizado como inmigrante que viene a reunirse con su familia, ¿no? Y por lo tanto como la familia es sueca, tiene derecho a traer a un familiar que no es sueco, digamos, ¿no? Pero entonces mi caso está como desprovisto de lo ideológico, de lo político, digamos, ¿no? Pero, claro, pero en la realidad, o sea, mi caso es súper especial, ¿no? Entonces, lo otro es que si tú no te integras, o sea, ¿qué quiere decir que te integres, ¿no? Si yo, por ejemplo, pidiera asilo, ¿no? Por decir, no se justifica, porque, o sea, en términos teóricos, ¿no? Yo no estoy perseguido en el Perú. Yo he salido libremente, legalmente, si no el Estado sueco no me hubiera recibido tampoco, ¿no? El problema es que si yo regreso al Perú, ¿no? O sea, hay un montón de gente que me quieren matar, o sea, ¿no? De gente que me van a perseguir, ¿no? O sea, no solamente o sea, de paracos, como se dice, ¿no? No solamente paramilitares o ex combatientes del ejército, de la policía, etcétera, sino hay grupos de choque fujimoristas que me amenazan todos los días, digamos, a través del mismo Facebook, etcétera, ¿no? Y en la fiscalía, en la procuraduría, etcétera, ahí nos quieren abrir un montón de casos, tenemos que pagar una multa como de no sé cuántos millones de dólares, y como no la pagamos porque no tenemos plata,
Entonces les van agregando los intereses. Entonces, si ellos te ubican en el Perú en un sitio determinado, te caen encima para cobrar, te quitan la cama, se llevan el televisor, todo lo que tienes. Entonces, de esa manera, y te hacen bulla entre los vecinos. Acá ha habido un terrorista, etcétera, ¿no? Entonces, es imposible pensar en que yo pueda volver a Perú en este momento, ¿no? Es un momento que la derecha, la ultraderecha tiene todavía mucha fuerza. Y, pero acá también, o sea, acá, pues, por ejemplo, si no trabajas, no te integras. Entonces, acá mi vida, de lunes a viernes es trabajo, es chamba. Es puro trabajo, pura chamba, o sea, es un problema económico, ¿no? Si tú no tienes un ingreso, estás perdido, ¿no? Entonces, yo me he convertido en un obrero inmigrante, un obrero, inmigrante, obrero, ¿no? Que estoy buscando una integración en la sociedad sueca que puede durar 10, 15 años, ¿no? Estoy en ese proceso y es así. Y no hay otra cosa, porque realmente, o sea, actividad política acá es nula, ¿no? Con respecto a América Latina, o sea, casi inexistente, ¿no? Porque toda la gente que se ha venido, digamos, de América Latina, que han venido hace 30, 40 años, ¿no? Entonces, de Chile, en la época del golpe de Pinochet, de la Argentina, de esa época también, ¿no? De Perú incluso en los años 80, 90, ¿no? Pero ya estamos en el 2020 y pico, entonces, ya mucha de esa gente ya se han muerto, se han jubilado, ya están aburridos, están cansados, ya no funcionan. Entonces, además, no hay ambiente, ¿no? O sea, acá el ambiente o sea, todo lo que se mueve acá en Suecia y en Europa es refugiados ucranianos, afganos o sirios, o sea, países que están en guerra, países de África, Somalia, ¿no? Etiopía, etcétera, países que están en guerra. Entonces, ellos son en este momento el centro de la política, digamos, acá en Europa, en Suecia, ¿no? Nosotros los latinoamericanos estamos en nada prácticamente, ¿no? Si me permites una pequeña acotación para complementar y completar lo que Peter dice. El mundo está completamente desideologizado. Estamos en una etapa que se denomina de la posverdad, o lo que Yu-Hul Han, el filósofo surcoreano, denomina la infocracia. Estamos en una etapa de posverdad. Como Zygmunt Bauman habla de la sociedad líquida. Ya no tenemos instituciones sólidas, ni siquiera la familia. Le llama sociedad líquida porque se mueve y se puede adecuar a cualquier tipo de envase. El factum, la información, esa discusión entre lo fáctico y mi opinión es lo que predomina en las redes sociales. Además, vas formando tu propia tribu informática. Como dice Yu-Hul Han, es una etapa en que no hay proletariado. Entonces, al no haber proletariado, no hay posibilidad de organización, porque la mayoría de trabajos son virtuales o son muy pocas las personas que trabajan en una determinada actividad. Los sindicatos son simplemente palabras muy bonitas y el interés por la política es nulo el interés. Y por eso estamos en una etapa de crisis. Claro, la palabra crisis también tiene una connotación positiva, porque si bien en griego crisis significa problema, también significa posibilidad. Pero ¿cuál es la posibilidad? La verdad que no tengo la menor idea, y creo que una revolución, un cambio estructural
tendría que darse de otra manera porque hemos perdido el pronombre personal nosotros para repetir el pronombre personal yo, yo y yo. Estamos en una egocracia. Eso es lo que quería completar o complementar a raíz de la intervención de Peter. Bueno, y para abordar la última pregunta que nos han hecho, no sé si alguien quiere hacerse cargo de la palabra, ¿qué proponen para la realidad actual? Bueno, la pregunta del millón. La pregunta del millón, totalmente. Amplia. Bueno, desde mi microcosmos aportaría algo, ojalá sirva. En las culturas indígenas es fundamental la relación con la tierra, decimos con la Pachamama. Cuando entendemos que hay una relación con algo que es, por así eterno, espiritual, entonces la cosa cambia mucho, ¿no? Considerando que somos solamente un momento de la vida, de los millones de años que existen. Entonces, esa conexión de relacionarse con la Tierra puede ayudar a entender que todos somos hermanos. Todos respiramos el mismo aire. Todos estamos sobre este planeta. Todos recibimos el mismo sol. Todos somos agua, ¿no? Estos elementos son simples, pero profundos y verdaderos, ¿no? Y si nosotros comenzamos a vernos nosotros, lo que en la cultura nos hablamos el Murakami Kami, yo soy yo, comienzas a entender al otro yo también, ¿no? Sí. Entonces creo que hay un trabajo de, no sé si es de retorno al Pachacuti que decían los ancestros, que hasta ahorita hablamos de volver a la tierra. Y poder honrarnos como humanos, como hermanos, porque nos han dividido a partir de textos, decir que aquí está Dios, aquí no, el color, el que haga esto, el que lee esto, es hijo legítimo y nosotros no nos vamos a meter de bastardos. Porque nosotros, desde nuestra cosmovisión, todos somos hermanos, la idea de la solidaridad que y no solamente básicamente por lo menos entre humanos, y también con la Tierra, con el planeta, con todos los otros seres, ¿no? Eso sería lo que yo siento y pienso y espero que pueda servir y agradecer mucho a tu grupo y agradecerte mucho, Peter, que tengas todo el amor de la tierra para estar bien y gracias por tu consideración como hermano, como amigo. Y a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, era el aporte que faltaba como para darle un broche a esta presentación. Sin embargo, acabo de recibir una última pregunta, y esta sí va a ser la última porque llevamos casi 1 hora y media de presentación. La voy a poner en pantalla. A ver, es para Flavio. Agradezco la inquietud de Flavio por la militancia latinoamericana y me remonto a una pregunta que me hizo. Acá todos peruanos son de derecha y nadie se identifica con los grupos alados en armas. Peter, que nos amplíe más lo del Código Penal del enemigo. Perdón, para Peter era la pregunta. Bueno, o sea, yo no me he referido específicamente al Código Penal del enemigo, ¿no? Lo que yo me he referido es a que en, en el caso del Fujimorismo, ellos aprobaron unas leyes antiterroristas, ¿no? Que son conocidas como las leyes antiterroristas de Fujimori, ¿no? Esas leyes antiterroristas de Fujimori hacían tabla rasa de una serie de derechos ya reconocidos universalmente. Por ejemplo, que en el caso mío y de muchos otros, ¿no? O sea, ningún juez, ningún tribunal te puede condenar a una pena que no existía al momento de tu detención o al momento en que se
en que se realizaron los delitos, ¿no? Entonces, si nosotros fuimos detenidos en un momento en que la ley prescribía 25 años como pena máxima por esos delitos, entonces después se crea la ley de la cadena perpetua, Fujimori crea la cadena perpetua y nos la aplica retroactivamente, ¿no? Entonces, esas eran las irregularidades o transgresiones, digamos, a las leyes ya reconocidas universalmente, ¿no? Eso solamente se pudo revertir en una época en que prevalecieron los criterios democráticos del Estado de Derecho, el Estado democrático de Derecho, ¿no es cierto? Eso es en resumen, ¿no? Pero, como decía, yo no he hecho referencia al término ¿cómo se llama? Derecho penal del enemigo, etcétera, porque no, en realidad no entiendo bien de qué se trata, ¿no? Pero ahora, en cuanto a que la mayoría de peruanos que están en este momento en la Argentina son de derecha y no apoyan a los grupos alzados, bueno, los grupos alzados en armas ya no están, ¿no? Para empezar, ¿no? Pero en mi época, ¿no? O sea, en los años 70, habíamos muchos peruanos que estábamos militando y apoyando a los grupos armados, ¿no? Y en la década del 80 y hasta la década del 90 incluso, o sea, nosotros hemos tenido gente en el Batallón América, en Colombia, ¿no? En Centroamérica, habían chilenos, habían argentinos, habían gente de distintas, porque nosotros tenemos una visión latinoamericanista, no que yo soy peruano y que no sé qué, y que me voy a agarrar trompadas con los chilenos por la frontera. Yo no creo en esas fronteras, ¿no? Yo soy guevarista, como consecuentemente ciudadano del mundo, ¿no? Gracias. Bueno, cerramos acá porque Sí. habíamos súper extensa y muy interesante también, pero bueno, ya demasiado hemos extendido y conversado sobre el libro y abierto las preguntas del público, y les agradecemos infinitamente al autor desde ya, a Peter, y a todos los invitados que le han dado cada uno su toque a esta presentación. Muchísimas gracias por participar, por compartir este tiempo de presentación con la editorial, y bueno, saludos a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos por participar y bueno, muchísimas gracias a todos los participantes y nuestros seguidores de la Editorial Corpus por participar una vez más de esta presentación. El libro lo pueden conseguir en cualquiera de nuestras sucursales de Editorial Corpus a través de nuestras redes sociales, el libro La Base. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas por participar. Buenas noches.